En el monte de la tentación, Satanás, escrito está. Ya, se acabó el argumento. Si está escrito aquí, ya no hay nada más que hablar. Recuerdo aquella niña en la escuela dominical, aquel niño, perdón, no en la escuela dominical, en la escuela, tenía un profesor ateo y el profesor quería ridiculizar la Biblia y le dice, entonces ¿tú crees que es verdad que un gran pez se tragó a Jonás? Tú no sabes que los peces, la tráquea, no cabe. Y el niño le respondió muy sabiamente, mira, yo creo que un pez se tragó a Jonás porque la Biblia lo dice, y si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó al pez, también lo creyera. Esta es la palabra de Dios. Pastor, predicador, si tú quieres predicar como Jesús, procura con diligencia trazar correctamente la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia el texto en su contexto hasta que tú seas capaz de poder decir con una limpia conciencia, así dice el Señor. Estudia. Pero, perdón. Pero Jesús no solo se presentó como aquel que nos provee la interpretación final de las Escrituras. Fue más que eso. Él se presenta en el Sermón del Monte como aquel en quien se cumplen las Escrituras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Para el judío del primer siglo, esta expresión, la ley y los profetas, señalaban todos los libros del Antiguo Testamento. Yo no vine a abolir ninguno de los libros del Antiguo Testamento, pero era más que eso. Cuando el judío del primer siglo escuchaba la ley y los profetas, él pensaba en las escrituras del pacto. Dios había hecho un pacto y estos libros eran el documento oficial de los pactos. De manera que Jesús se está presentando aquí como aquel en quien se cumplen todas las estipulaciones y promesas de los pactos que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Yo vine a cumplir el pacto davídico. Yo vine a llevar conmigo todas las maldiciones de la ley del pacto mosaico que mis elegidos merecen. Yo soy el hijo de David. Mis hermanos, de verdad, otra vez, pónganse en la piel de un judío del primer siglo y escuchen eso como si nunca antes lo habrían escuchado. Examináis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ¿saben una cosa? Ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y un poco más adelante les dice Jesús, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si le creyerais a Moisés, ustedes me creerían a mí, porque fue de mí que escribió él. Eso sería el colmo de la arrogancia si Jesús hubiera sido un hombre común y corriente, pero él no lo dejó ahí. Jesús también afirma en el Sermón del Monte que es nuestra relación con Él y nuestra lealtad hacia Él lo que va a determinar que tu vida sea bienaventurada en el tiempo presente y por toda la eternidad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ven? Él no dijo bienaventurados los que sufren por la verdad. Él no dijo bienaventurados los que sufren por el reino de los cielos. Él dijo los que sufren por causa de mí. Ustedes serán bienaventurados
cuando tengan que sufrir insultos, reproches por su identificación conmigo, no importa el precio que tengan que pagar, porque no hay nada más importante en esta vida que conocerme a mí y tener una relación conmigo. Y si tienen que ser apedreados y martirizados, vale la pena. Yo me imagino a algunos, pero ¿qué es lo que se cree este hombre? Pero él no se quedó ahí. Gozaos y alegraos, le dice en el versículo siguiente, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y ahora escuchen, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Por qué persiguieron a los profetas? Por su lealtad a Yahvé, a Jehová. Es por eso que John Stott dice, esta analogía con los profetas resulta impresionante. Jesús espera que sus seguidores sufran por su causa y luego asemeja la persecución de ellos con la de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora bien, aquellos profetas sufrieron por su fidelidad a Dios, mientras que los discípulos de Jesús sufrirían por su fidelidad a Él. Mis hermanos, la implicación es bastante clara. Jesús está demandando de los suyos el mismo nivel de lealtad que solo el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, puede demandar de sus criaturas. Pero más aún, Jesús concluye el Sermón del Monte declarando con absoluta autoridad que el veredicto del juicio final está en sus manos y que depende de nuestra relación con Él, no de guardar la ley, no de ser fariseo ni escriba, no, es tu relación conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, yo voy a estar allí sentado como juez, ustedes se van a presentar delante de mí y muchos de ustedes van a clamar, pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes se dan cuenta, toda esta gente clamará tener una relación con Jesús, porque ellos ya en ese momento van a saber que lo único que importa, lo único que tiene importancia es conocer a Jesús y que Jesús te conozca a ti. Me encantó la ilustración de Paul con el ministro luterano. Bueno, yo no hubiera querido golpearlo, pero definitivamente entendí perfectamente lo que Paul estaba sintiendo ahí. Y entonces les declararé, yo, o sea, ustedes me van a hablar a mí en el día del juicio, y entonces yo les declararé, el veredicto está en mis manos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. No con un conocimiento intelectual. Jesús conoce a todos los ateos, a todos los agnósticos, a todos los impíos, pero no tiene una relación personal íntima con ellos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes dicen Señor, Señor. El hebreo repetía el nombre para indicar proximidad. Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Marta, Marta. Cada vez que tú repites un nombre es yo te conozco, somos amigos. Y esta gente va a decir Señor, Señor, ¿tú no te acuerdas los milagros y las cosas que yo hacía en la iglesia? No, tú nunca tuviste una relación conmigo. Yo nunca os conocí. Pero lo más impactante para mí personalmente de esa declaración es que Jesús está diciendo que el castigo del infierno para aquellos que no reconocen a Jesús como Señor es estar separados de Él. Ese es el castigo, apartaos de mí. ¿Quién es este hombre que está diciendo
la mayor bienaventuranza que puede tener un hombre es vivir conmigo por los siglos de los siglos, y ustedes no van a tener esa bendición. Apartaos de mí. Eso es lo más terrible. De ahí su apelación final a que tomemos bien en serio sus palabras y construyamos nuestras vidas sobre ese fundamento. Por tanto, ¿ven? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y grande fue su destrucción. Jesús no solo fue el expositor por la excelencia de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, Él es la revelación final de Dios. Hebreos 1. Dios. Ustedes saben que la carta a los Hebreos es un enigma para muchos porque no sabemos quién la escribió. Todas las cartas de Pablo, comienzan Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. No te afanes por saber quién fue el autor humano de la carta a los Hebreos. El autor está ahí mismo, Dios. Ahí está ya. Pero ahora dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es la revelación final de Dios. Por eso es que al final de su ministerio, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el Señor es capaz de decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una versión personalizada de Isaías 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahora Jesús dice, mis palabras también. Es una fórmula muy similar a la que aparece en Mateo 5:18. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero ahora Jesús cambió las cosas y dice, tampoco mis palabras. Ni una jota ni una tilde de la ley, ni mis palabras tampoco, porque mis palabras son las palabras de Dios. Lo que provocó el asombro de la gente aquel día era el hecho de que Jesús predicara a Jesús en esos términos. Ese fue el choque. Eso era insólito para un judío del primer siglo. De manera, mi amado hermano, pastor, predicador, si tú quieres predicar como Jesús, y por eso me encantó, de verdad, lo digo de corazón, estaba sentado ahí con mi esposa oyendo predicar a Paul hace una hora y decía, wow, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Si tú quieres predicar como Jesús, procura que al final de tu predicación la gente salga de la iglesia admirándolo a Él, no a ti. No a ti. Ya no me acuerdo quién fue que dijo, porque lo han citado y le han puesto a tanta gente que lo dijo, que ya no sé quién lo dijo, pero alguien dijo, no se puede subir al púlpito para demostrar que tú eres inteligente y que Jesús es hermoso al mismo tiempo. No se puede. Exalta a Cristo. Predica a Cristo, que la gente lo vea hermoso, como Él es. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros solo somos sus siervos, por amor a Jesús. ¿Y saben por qué nosotros predicamos a Jesús? Dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento del evangelio para que no puedan ver la gloria de Jesús en el evangelio. Eso acaba de decir Pablo en el capítulo 4, versículos 3 y 4 de 2 a los Corintios, y dice ahora, pero yo predico a Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas a Jesús si ya tú acabas de decir que los pecadores están ciegos? Ellos no pueden ver esa gloria, porque es a través de la predicación de la gloria de Jesús que el Espíritu Santo actúa para quitar la venda de los ojos de los pecadores. Cuando estamos predicando el evangelio y estamos exaltando a Jesús, viene el Espíritu Santo sobre aquellos que fueron elegidos por el Padre y dice, sea la luz, y de repente tú ves lo que nunca antes habías visto, que Jesús es glorioso, majestuoso, lleno de gloria. Pastores, es la predicación de Cristo lo que salva y santifica. No te prediques a ti mismo. No subas al púlpito para traer sobre ti la admiración de los hombres. Esa es una profanación de la sagrada tarea que Dios nos ha encomendado. Pero no solo les resultaba chocante lo que él decía de sí mismo, sino también lo que Jesús decía del verdadero discipulado. Jesús no se pierde en los detalles irrelevantes que interesaban a los escribas. Jesús va al grano, va directo al corazón, a la esencia de la piedad. El reino de los cielos no está reservado para aquellos que presuponen estar en regla con la ley. No, es para los pobres en espíritu, es para los que reconocen que están en una absoluta y total miseria espiritual. Los ciudadanos del reino son sensibles a sus pecados, ellos lloran, son mansos, están hambrientos y sedientos de justicia, de una vida más santa, de una vida más pura. No se contentan con tratar de conformarse externamente a la letra de la ley. No, mis verdaderos discípulos guardan el espíritu del mandamiento. Esta gente se maravillaba porque nunca antes se les había tocado la llaga del corazón, como lo hizo Jesús aquel día. ¿Tú crees que estás libre de adulterio porque no te has acostado con ninguna otra mujer? Yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿De verdad tú crees que los escribas y fariseos son los super santos? Pues yo te digo que si tu justicia no es mayor que la de ellos, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Porque la de ellos es una cosa externa. Yo transformo el corazón. Eso es como decir en una escuela de canto, mira, si tú no cantas como Pavarotti, ni apliques. Para el judío del primer siglo, ellos decían, si van a entrar solo dos personas al cielo, uno va a ser un escriba y otro un fariseo. Y Cristo dice, no. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, ustedes no entrarán. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás homicidio? Tú crees que estás libre, ¿verdad? Mas yo te digo que el que se enoja pecaminosamente contra su hermano y el que echa fuera la ira del corazón para maltratar a su hermano y le llama racá, imbécil, cabeza hueca, bueno para nada, va para el infierno. O sea, de verdad, otra vez, ahí está un judío oyendo eso. Esta gente se maravillaba porque nunca antes habían escuchado a nadie predicar con esa, como bien ha dicho alguien, inigualable y poderosa sencillez. Jesús no se perdía en términos raros. La primera vez que yo vine a Grace Community Church fue en el año 1985. Yo era joven.
Era un niño aventajado. No. Yo vengo aquí a Grace y estamos con el jet lag, medio dormidos, y nos invitan en la parte hispana. Era otro pastor, no era Henry Tolopilo ni Josías, obviamente, y nos invitan ellos tenían, no sé si lo tienen todavía, flocks, rebaños que se reunían cada semana, y entonces el pastor se reunía con los hermanos líderes del grupo, y eran hermanos que no habían estudiado en seminario, nada de eso. Y yo recuerdo que yo estaba allí ya con un sueño y estoy ahí sentado el día que llegamos a Los Ángeles, pero de repente uno de los hermanos le pregunta al pastor: pastor, ¿Judas hubiera podido no traicionar a Jesús? Ya eso me despertó. Pero lo que me quitó el sueño fue que de repente yo oigo la voz de un hermano, y después nos hicimos súper amigos hasta el día de hoy. Yo escucho la voz de un hermano que dice: bueno, eso depende si tú eres supralapsario o infralapsario. Al final obviamente me acerqué y le dije: tú estudias en un seminario, ¿verdad? Dice: sí. Y ya nos hicimos muy amigos, de verdad, hasta el día de hoy somos muy amigos. Pero mira, esas palabras están bonitas para decirlas en una clase de teología. No te pares en el púlpito a hablar del infralapsarianismo, porque la gente va a decir: no entendí nada, pero el tipo sabe de eso. Jesús hablaba con sencillez. Es impresionante. Todos, ahora voy a violar mi propia regla. Todos los aforismos que usa Jesús. Los aforismos son frases cortantes: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Solo 10 palabras en el texto original griego. ¿Cuánta sabiduría hay ahí? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu ojo derecho, sácatelo. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Yo me imagino que en ese momento estaba en el monte, estaba pasando una bandada de aves. Miren las aves. No se afanan, ellos, no hay un banco de gusanos. Porque vuestro Padre, no el Padre, Él no es el Padre de las aves. Él es vuestro Padre. Vuestro Padre las alimenta. Y ustedes valen más que ellas. ¡Qué sencillez! Fue la conjunción de todos estos elementos sumados al carácter moral intachable de Jesús, lo que dejó muda de asombro a las multitudes que escucharon a Jesús aquel día y durante el resto de su ministerio. Jesús fue capaz de preguntar a sus enemigos: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Saben cuál fue la respuesta de sus enemigos? Silencio. ¿Alguno de ustedes me acusa de pecado? No. Jesús hablaba con autoridad porque tenía autoridad. La autoridad del inefable y glorioso Hijo de Dios hecho hombre. En ese sentido Él es inigualable, Él es incomparable, Él es inimitable. Pero ¿saben qué? Él le ha conferido a los hombres que Él ha llamado al ministerio una autoridad delegada. Recuerdan que yo les dije, y no fue sin propósito, que el Evangelio de Mateo está dividido en 5 sesiones y siempre terminó Jesús estas palabras, ahí comienza otra sección. La próxima sección comienza en el capítulo 10. ¿Y cómo comienza el capítulo 10 de Mateo? La segunda sección. Aquí en la primera sección de Mateo vemos la autoridad de Jesús. En la segunda sección comienza diciendo que Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Él delegó autoridad. Y luego en el capítulo 28 termina diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no tenemos autoridad en nosotros mismos. Pastor, predicador, tus opiniones en el púlpito, resérvatelas para ti. Predica la palabra, porque tu autoridad es directamente proporcional a tu fidelidad en exponer con precisión las Escrituras para la gloria de Dios y el bien de las almas, sumado a una vida que sea coherente con el Evangelio que tú predicas. No perfecta, no perfecta, pero sí coherente. Pablo dice a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por quiénes deben velar primero? Por ustedes mismos, pastores. Cuiden su vida devocional, cuiden su relación con Dios, cuiden su relación con Cristo, amen a Cristo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y luego a Timoteo, Pablo le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero ten cuidado de ti mismo, no descuides tu vida espiritual. La principal labor de un pastor es cuidarse a sí mismo. ¿Saben por qué? Déjenme revelarles algo públicamente. Nosotros tenemos una oveja en la iglesia que me da muchísimo trabajo, mucho trabajo. Y yo voy a ser capaz de decirles aquí delante de todos cómo se llama: Sugel Michelén. Porque yo vivo con Sugel Michelén las 24 horas del día. Pastorearme a mí, mi propio corazón, es lo que más me da trabajo, lo que más trabajo me da. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nuestra meta como predicadores no es llegar a ser famosos, no es llegar a ser populares, no es tener una iglesia grande, ni siquiera es provocar el asombro de la gente. Cristo provocó el asombro de la gente, pero él no predicaba buscando ese asombro. No es procurando el asombro de la gente. No olviden que fue en la sinagoga de Nazaret donde muchos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, donde después quisieron despeñarlo. Debemos imitar a Jesús, al príncipe de los predicadores, porque queremos ser cada vez más eficaces en la proclamación de su palabra. Queremos ser más eficaces en exaltarlo a él mismo en el púlpito, aunque tengamos que pagar un alto precio por identificarnos con un Mesías que el mundo aborrece. Pero ¿saben qué, pastores? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y la invaluable recompensa de escuchar de sus labios: bien, buen siervo y fiel. Tu iglesia era pequeña, nadie veía tus sermones en YouTube, no te invitaban a ninguna conferencia, pero tú fuiste fiel, año tras año, pastoreando esas 15 ovejas, predicándoles el Evangelio, llevándolos a amar a Cristo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de predicar tu palabra una vez más. Señor, bendice esta conferencia, bendice el esfuerzo que hacen nuestros hermanos, pero no para llenar a la gente de conocimiento, como si el conocimiento en sí mismo tuviera valor. Es para servirte mejor a ti, Señor. Padre, perdónanos
Porque muchas veces hemos sido ladrones de gloria. Perdónanos, Señor, por no procurar ardientemente la exaltación de tu Hijo. Perdónanos, Señor, por no ser diligentes al estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Somos débiles. Bendice a cada pastor, cada predicador que se encuentra en este lugar, pero bendice también a los hermanos. Que ellos sepan discernir, Señor, cuando están en un púlpito donde el hombre está endiosado, está exaltándose a sí mismo, no los está llevando a Cristo, que puedan huir, Señor, a una verdadera iglesia. Que puedan discernir, Señor, pero al mismo tiempo que sepan apreciar a sus pastores, a sus predicadores, que con sencillez, con esfuerzo, tal vez totalmente desconocidos, les predican tu palabra domingo tras domingo. Llévalos a tenerlos en alta estima. Pero sobre todo, Señor, a todos los que estamos aquí, envía tu Espíritu como te pedíamos al principio, para que todos crezcamos en nuestra admiración del admirable, nuestro bendito, precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén.